tardes a todos y a todas. Continuando con la grabación del título tercero de las Cortes Generales comprendidas en nuestra Constitución de 1978, pasamos a continuación a estudiar el artículo 74, que habla precisamente de las sesiones conjuntas en relación al procedimiento de adopción de decisiones. ¿Qué significa? El artículo 74 viene expresamente a establecer en qué materias tienen que actuar de forma conjunta para adoptar decisiones conjuntas nuestras Cortes Generales compuestas por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Por lo tanto, ya no ofrece duda, ya sabemos lo que son las sesiones conjuntas en aquellos casos en la Constitución en que viene a establecer cuando se exige que la celebren de forma conjunta, es decir, a la vez interviniendo ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Os voy a continuación a explicar las preguntitas de examen con referencia a lo que quiere decir cada una de las palabritas que tenemos aquí. Dice, las cámaras se reunirán, que ya sabemos lo que es esa sesión conjunta, es decir, Congreso de los Diputados más Senado para ejercer las competencias no legislativas, aquí tenemos el truquito, no legislativas, del título segundo que atribuye expresamente a las Cortes Generales. ¿Qué significa ejercer competencias no legislativas? Pues todas aquellas que sean precisamente para no ejercer la potestad legislativa, es decir, el poder para hacer leyes, pues a lo que se está precisamente refiriendo el título segundo que atribuye expresamente a las Cortes Generales. Ejemplo, cuando se tiene que venir a nombrar regente por parte de las Cortes Generales, pues se celebra precisamente para el nombramiento de regente al rey menor en sesión conjunta. Aquí tendréis un ejemplo. Pasando a continuación a la siguiente diapositiva, nos dice expresamente este artículo 74 las decisiones de las Cortes Generales en los siguientes supuestos. Nos dice, se adoptará por mayoría absoluta de cada Cámara. Por favor, pregunta de examen. Mayoría absoluta de cada Cámara, es decir, mayoría absoluta del Congreso y mayoría absoluta del Senado en los siguientes supuestos. En el artículo 94.1, en el artículo 145.2 y en el artículo 158.2. El artículo 94.1 habla precisamente de tratados internacionales. Por favor, tenerlo en cuenta. Capítulo tercero de este título tercero de las Cortes Generales. Y el artículo 94.1 habla precisamente del segundo tipo de tratados internacionales, si lo recordáis. Pues en este caso se exige mayoría absoluta de cada una de las cámaras, repito, mayoría absoluta del Congreso y mayoría absoluta del Senado para prestar el consentimiento del Estado para obligarse en esos tratados y convenios. Pues exigirá mayoría absoluta del Congreso y mayoría absoluta del Senado para que en este caso el Estado español pueda obligarse en tratados y convenios. Esta parte de aquí la dejo para explicarla a continuación. Segundo supuesto, el artículo 145.2 que viene expresamente a hacer referencia al título octavo de nuestra Constitución de 1978, cuando habla ese título octavo de organización territorial del Estado. En el artículo 145.1 prohíbe la federación de comunidades autónomas, pero en el artículo 145 viene expresamente a permitir, ojo, pregunta de examen, que las comunidades autónomas puedan perfectamente celebrar convenios y acuerdos. Por la celebración de esos convenios y esos acuerdos, el convenio exige comunicación a las Cortes Generales y el acuerdo va a exigir autorización. Pues en este caso se va a exigir esa autorización sea precisamente por mayoría absoluta de cada una de las cámaras. Por lo tanto, aquí tendríamos el siguiente supuesto. Y tercero, también comprendido en ese título octavo de la Constitución de 1978, Organización Territorial del Estado. Último artículo de ese título octavo, que habla precisamente del fondo de compensación. Por la distribución de ese fondo de compensación requiere precisamente la mayoría absoluta de las cámaras.
que se va a distribuir a favor de las comunidades autónomas como igualmente de las provincias. Por favor, tenerlo en cuenta todo, pregunta de examen. Aquí me remito a la explicación de mis vídeos, que los tenéis en la plataforma, en vuestro curso correspondiente, en el tema de organización territorial. Por lo tanto, a título de resumen, para pasar a estudiar la parte final de esta diapositiva, se va a exigir la mayoría absoluta de cada una de las cámaras para prestar consentimiento del Estado para obligarse en tratados y convenios internacionales. Aquí lo tendríamos, artículo 94.1. Se va a exigir mayoría absoluta de cada una de las cámaras cuando habla de la celebración de convenios y acuerdos por parte de las comunidades autónomas, que va a exigir esa autorización de los acuerdos por parte del Congreso y del Senado por mayoría absoluta de cada una de las cámaras. Y exactamente igual, mayoría absoluta de cada una de las cámaras para la distribución de ese fondo de compensación por parte de las Cortes Generales a favor de las comunidades autónomas y de las provincias. Ya finalizo esta diapositiva con la última parte, pues para el artículo 94.1, aquí vemos diferencias. Este supuesto de procedimiento se va a iniciar en el Congreso de los Diputados, por lo tanto se va a iniciar ese procedimiento en el Congreso, mientras que en los otros dos supuestos, es en los casi, no únicamente, pero sí se puede decir en las contadas ocasiones en los que el Senado tiene más importancia que el Congreso, ¿vale? Entre otros supuestos también podríamos añadir el artículo 155 de la Constitución. Pero esos supuestos tasados, aquí tendríamos dos, se inicia el procedimiento en el Senado. Por lo tanto, para la celebración de esos convenios y acuerdos, a quien le va a corresponder tramitar el inicio de ese procedimiento va a corresponder al Senado, con preferencia al Congreso. Y para la distribución del fondo de compensación a favor de comunidades autónomas y provincias, exactamente igual, se va a dar preferencia al Senado sobre el Congreso, supuestos tasados en los que se da esa preferencia al Senado sobre el Congreso. ¿Por qué? Porque la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que la Cámara más importante, y esto lo podemos afirmar sin ningún tipo de duda, la Cámara más importante es el Congreso de los Diputados. Pero esta regla tiene una serie de excepciones, además del artículo 155, que me remito a que lo miréis. Aquí tenéis el artículo 145.2 y el artículo 158.2, en los que se inicia el procedimiento, en este caso, por parte del Senado. Finalizo este artículo 74 y ya veréis cómo a continuación se da la vuelta, si me permitís la expresión, a toda la explicación anterior. Dice: si no hubiese acuerdo entre el Congreso y el Senado, pues creamos una comisión mixta, ¿vale? No hay acuerdo para celebrar un tratado, un convenio, no hay acuerdo para autorizar, en este caso, el acuerdo de las comunidades autónomas, no hay acuerdo entre el Congreso y el Senado para la distribución de ese fondo de compensación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues se va a crear una comisión mixta. Esta comisión mixta va a estar compuesta por igual número de diputados que de senadores. Esta comisión mixta va precisamente a presentar un texto que será votado por ambas cámaras, y a continuación volvemos a la importancia del Congreso. Y aquí lo tenéis, yo os he puesto aquí un ojo opositor. Si no se aprueba en la forma establecida, ¿vale? Aquí prevalece ya la opinión del Congreso por mayoría absoluta. ¿Qué quiere significar? Que en principio el artículo 74 en esos dos supuestos, junto con, en este caso, convenios y acuerdos, intenta igualar a las Cortes Generales, Congreso y Senado. Incluso en dos supuestos, como hemos visto, 145.2 y 158.2, da en este caso, entre comillas, esa preferencia al Senado. Pero a continuación dice: si el Congreso y el Senado no se ponen de acuerdo, creamos una comisión mixta. Y esa comisión mixta tiene que ser votada por ambas cámaras. Y si no se aprueba en esa forma establecida, de mayoría de cada una de las cámaras, pues prevalecerá en este caso la decisión adoptada por el Congreso por mayoría absoluta. Por lo tanto, al final
volvemos al punto de inicio. La Cámara más importante es el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, si no hay acuerdo, quien va a decidir al final va a ser el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Si recordáis, el Congreso de los Diputados está compuesto por 350 diputados, la mitad 175. Necesitaremos más uno. 175 más 1 igual a 176. Pues ahí tendríamos esa mayoría absoluta del Congreso que vendría a decidir. Cuando no hay el acuerdo entre el Congreso y el Senado, creamos la comisión mixta, lo presenta a ambas cámaras, no se aprueba, pues al final va a decidir, como siempre, por favor, tenerlo absolutamente claro, el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Con esto queda explicado el artículo 74 de la Constitución de 1978. Nos vemos en el siguiente vídeo de Cris Sabe. Un abrazo para todos y para todas.